para el Desarrollo Sostenible y nos encontramos acá en nuestro tercer episodio de Mujeres Liderando la Economía Circular y la Sustentabilidad. Este ciclo va a tener lugar todos los martes de 18 a 19 horas Argentina hasta el 18 de octubre y contaremos con disertantes y líderes mujeres que ya han incursionado en la economía circular. Bienvenidos a todos y los invito a que participen en el chat, que nos pongan de dónde nos están escuchando y que dejen cualquier pregunta que será respondida luego de la disertación. La misión de la Fundación es dar herramientas y soporte a iniciativas y proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y el planeta. La Fundación recientemente cumplió 3 años, sin embargo, se está gestando casi hace 9 desde la red Green Drinks de Córdoba. La Fundación trabaja en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son 17 objetivos con 169 metas que fueron diseñadas en el año 2015 en la Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, donde se adhirieron casi 200 países que se comprometieron a cumplir dichos objetivos hacia el año 2030. De ahí que vamos a escuchar hablar muchísimo de la Agenda 2030, que comprende estos 17 objetivos. Argentina es uno de los países que adhirió y tiene que arbitrar los medios para poder cumplir dichos objetivos para el año pautado en función de las prioridades de nuestro país. Nuestra fundación ya viene trabajando en pos de los objetivos en la participación de los foros de UTN Sustentable de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba. El año pasado también diseñó un ciclo de webinars con disertantes de distintas disciplinas que fueron abarcando los 17 ODS. El tema que nos trae en este nuevo ciclo de webinars, Mujeres Liderando la Economía Circular y la Sustentabilidad, tiene que ver con que ya existen muchas mujeres en el ámbito empresarial, académico, gubernamental y de la sociedad civil que ya han tomado la iniciativa y están generando cambios en los ámbitos de la sustentabilidad y la economía circular. Es por eso que en este ciclo van a estar escuchando disertaciones e historias de mujeres que inspiran a acelerar la innovación, acelerar oportunidades para un mundo más equitativo, acelerar el triple impacto desde lo económico, social y ambiental, acelerar modelos de negocios circulares, todo dentro de una cultura diversa y creativa en la toma de decisiones. Quedan nuestros contactos, licenciada Elga Velázquez, quien preside la fundación, y en mi caso, que pertenezco al área de institucional y comunicación. También los invito a ingresar a la página de la fundación, donde van a poder estar revisando distintos recursos, distintas notas con relación a la sustentabilidad, los ODS y la misión de la Fundación. Y hoy le damos la bienvenida a esta disertación a la licenciada Elga Velázquez con un tema muy interesante
reciclaje versus economía circular, y sabemos que Elga es ya un referente y tiene un camino andado con respecto a estos temas muy interesantes, así que los invito a dejar cualquier pregunta que surja o que ya tenga. Muy bienvenida, Elga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Moni? ¿Cómo está toda la audiencia? Yo sé que muchos nos van a estar viendo desde el canal de YouTube y, y bueno, quiero agradecer a toda la comunidad de mujeres que se está uniendo a este programa. Así que bueno, ya venimos en el tercer webinar y hoy me ha tocado a mí estar de disertante, así que bueno, va a ser un placer poder presentarles todo lo que conlleva el tema del reciclaje y la economía circular. Así, si pueden ir dejando sus comentarios, como dijo Moni, sería buenísimo. Y por supuesto, vamos a estar después dejando también los contactos si tienen alguna pregunta que les quede en el tintero. Bueno, por ahora voy a compartir pantalla para poder profundizar. Ahí estamos, ¿no? Me dicen. Perfecto. Bueno, buenísimo. Un poco spoileamos la presentación. Eh, bueno, este ciclo, como dijo Mónica, nació desde la iniciativa de la Fundación para el Desarrollo Sostenible para poder potenciar el liderazgo de muchas mujeres que están llevando adelante muchas iniciativas y queremos inspirarnos de estas mujeres para poder potenciar en este caso todas las iniciativas, emprendimientos dentro del ámbito que nos toca estar, trabajar, liderar, así que espero que les sirva. Eh, Vamos a estar hasta octubre con estos webinars y después vamos a estar dando inicio también a un programa para fortalecer las capacidades. Hoy les traigo esta propuesta, oportunidades en la era R de la economía circular versus el reciclaje. Muchas veces se habla de, qué es, de reciclaje, si vamos a... Es muy conocida la palabra reciclar y economía circular viene como en tendencia hoy, se habla bastante de, bueno, reciclar será lo mismo que economía circular. En América Latina esta cuestión muchas veces le ponemos mucho énfasis en lo que es la gestión de materiales reciclables, pero hoy quiero traerles también conceptos y estrategias que van más allá del reciclaje puramente dicho. Así que bueno, vamos a profundizar un poco de qué se trata. En principio, fundamentalmente me gustaría darles un marco. Como saben, en estos webinars está la Agenda 2030, que bien le explicaba Moni. Esta Agenda 2030 tiene varios desafíos por delante y metas. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con lo que sería la mejora de calidad de vida de las personas, la mejora de calidad del planeta, el progreso que queremos, la paz, la justicia y las instituciones sólidas, que es un objetivo transversal, y las alianzas para lograr estos objetivos. Dentro de estas estrategias tenemos en lo que es la calidad de vida de las personas, la estrategia de igualdad de género. Les voy a estar explicando de qué se tratan estos desafíos y en cuáles deberíamos poner también énfasis y prioridad, ¿no? Por otra parte, la parte ya de lo que tiene que ver con la mejora de calidad de vida del planeta, vamos a estar viendo lo que sería el ODS número 12, que es consumo y producción responsable, y el progreso que queremos, la economía, esta nueva economía, economía circular, que se va a ahondar en las ciudades, porque
Recordemos que en 2050 se prevé que el 25% de la población va a estar viviendo en la ciudad. Entonces el progreso que queremos se va a estar desarrollando en la ciudad y tenemos que planificar qué ciudad queremos. Bueno, vamos a empezar entonces por estas ciudades. Ciudades y comunidades sostenibles, se trata de un ODS que trae varias metas por delante, entre ellas algunas metas tienen que ver con el hábitat, la infraestructura. Hoy recordemos que nuestra ciudad no está pensada, por ejemplo, para resistir al cambio climático. Eh, Estrategias de adaptación están todavía fuera del alcance de muchas ciudades. Entonces, pensar la nueva materialidad, y dentro de esta materialidad, dentro de estos materiales constructivos que tienen que ir apareciendo, se tiene que tener en cuenta la resiliencia, ¿no?, en la ciudad, porque que venga el cambio climático, que pueden aparecer tornados, lluvias intensas, calores también intensos, va a conllevar nuevos materiales que se adapten a esta necesidad y por ende que tengan en cuenta los principios o parámetros de la economía circular o economía baja en carbono. Por el otro lado tenemos el tema también del acceso a la movilidad sostenible, el transporte público, los espacios verdes. También fundamentalmente se habla de un concepto muy interesante como lo es la infraestructura verde. Entonces ahí empezamos a pensar una ciudad que no solamente sea todo de cemento, sino que pueda mitigar el efecto del cambio climático a través de la generación de estrategias de espacios verdes, bosques urbanos, arbolados. Por el otro lado tenemos también el tema de tener en cuenta la restauración y el patrimonio cultural también de la ciudad. Es fundamental tener en cuenta, por ejemplo, el tema del acceso a las reservas naturales dentro de la ciudad, el acceso al patrimonio cultural como museos, que muestran una cultura también alineada a estos nuevos modos de vida, ¿no? Plantear también políticas, leyes que tengan en cuenta estos parámetros son claves. También otra de las variables a tener en cuenta, el tema del turismo. Las ciudades atraen a un montón de extranjeros que tienen que convivir con personas que habitan la ciudad, y entonces ahí es fundamental también tener en claro las reglas de juego que van a poder en este caso convivir los turistas, y tienen que ser reglas relacionadas a un turismo sostenible, un turismo respetuoso con el entorno, con la identidad cultural y con la calidad de vida tanto de las personas como del entorno, del ambiente. Ahí, fundamentalmente, también es importante destacar el tema de la economía local. Ya entramos de lleno al consumo y producción responsable. Las ciudades muchas veces han sido despilfarradoras de tierra, de agua, de energía, han sido despilfarradoras de residuos, que hoy se transforman también en recursos. Entonces, tenemos que alinearnos a una gestión óptima de estos recursos para que puedan introducirse en nuevos procesos productivos. La reducción de desigualdades dentro de la ciudad también es una de las metas, plantear entornos accesibles a personas con discapacidad, que sea inclusivo, que sea un diseño urbanístico inclusivo, que tenga en cuenta todas las cuestiones que pueden aparecer dentro de la ciudad, y ahí fundamentalmente detectar cómo vamos a diseñar esa ciudad accesible. El uso de la bicicleta, tener, por ejemplo, bicisendas óptimas para poder transitar y poder, en este caso, mitigar el efecto de dióxido de carbono a través de esta nueva movilidad que va apareciendo, conectada, interconectada con, por ejemplo, share, digamos, compartir el vehículo, compartir, en este caso, tener, por ejemplo, transporte mucho más
rápido y eficiente a la hora también de elegir en qué transportarse. Van apareciendo también algunas aplicaciones que tienen que ver con este producto que se transforma en servicio, que ya les voy a estar explicando, que también es una de las estrategias de la economía circular. Pasamos al tema de consumo y producción responsable. Dentro del consumo y la producción responsable tenemos varios desafíos por delante, y gran parte se deben a que eh, todos los productos y servicios que consumimos a los 6 meses de promedio terminan en el vertedero. Entonces, tenemos que replantear cómo consumimos las cosas, ¿no? Ahí uno de los desafíos, por ejemplo, es qué hacer con los residuos peligrosos, qué hacer con los desperdicios de alimentos. Hoy un tercio de los alimentos se pierde, un tercio de la producción mundial se pierde, y entonces ahí es fundamental también gestionar adecuadamente la cadena de valor de la agricultura, ¿no? La agricultura en la parte de cosecha a la mesa, o también en la conciencia del consumidor en relación a cómo consume ese producto o ese servicio que va a comprar, más que todo en el tema de alimentos. Eh, Ahí también es fundamentalmente ver, por ejemplo, si se trata de la cadena de valor, la cadena de frío, la cadena de distribución, que hoy también puede ser ayudada con ciertas aplicaciones que directamente interconectan al usuario con, en este caso, el usuario con el productor, ¿no? El productor de esa hortaliza o ese alimento que produce. Por otra parte, tenemos el desafío de cómo consumimos, por ejemplo, la indumentaria. La indumentaria es una de las industrias más contaminantes a nivel planeta, la segunda industria más contaminante, y generalmente las marcas tienen una tendencia de fashion, una moda muy rápida, generalmente se plantea 8 o 16 temporadas en un año, provocando una obsolescencia psicológica al consumidor. Esto hace que también se utilicen muchos recursos, tanto naturales, como puede ser el algodón, como pueden ser las fibras plásticas, que provienen en este caso del petróleo, y también el impacto social que generamos, porque generalmente en la cadena productiva, por ejemplo, de la ropa, trabajan personas que están en países emergentes y que no se cubren las leyes laborales, ¿no? Y están trabajando muchas veces de manera muy informal en una industria muy esclavizante, porque nos tenemos que preguntar ¿por qué la ropa cuesta tan barata? ¿Quién la está subsidiando? ¿De dónde sale ese subsidio? Y seguramente nos vamos a dar cuenta de que la naturaleza está subsidiando ese consumo, y también los seres humanos que trabajan dentro de esa cadena de valor. Entonces, bueno, ahí también tenemos grandes desafíos por delante en relación a reconvertir esta industria de la moda. Por el otro lado tenemos el tema de la educación, educarnos, conocer cómo se mueve el mercado y cómo podemos elegir adecuadamente, teniendo en cuenta los indicadores ambientales y sociales, elegir marcas que contemplen estos criterios. Para eso es fundamental educarnos, conocer de las buenas prácticas, conocer de qué se trata cuando hablamos de huella de carbono, de huella hídrica, de huella ecológica, de la cadena de valor, cómo se produce. Estos conceptos básicos tienen que ser puestos a predisposición tanto dentro de las escuelas como dentro de la sociedad. Y esta comunicación, esta información, tiene que ser accesible. Otro de los desafíos son el tema de las regulaciones, ¿no? La política en términos generales, que incentive la generación de nuevas economías y emprendimientos siguiendo estos estándares. Las compras también responsables que tiene que hacer el Estado, el municipio, para dar el ejemplo.
Otra de las cuestiones también la reducción del consumo. Ahí vamos a ver algunas estrategias enseguida, que tiene que ver también con estas metas en relación a estos objetivos. Y con relación a la igualdad de género, estos 3 ODS los traje porque me interesaba indagar un poco de qué se trata cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de consumo y producción responsable y de igualdad de género. En este ODS, puntualmente, quiero como profundizar algunas cuestiones como el tema de la brecha, ¿no? Las brechas, por ejemplo, salariales en relación a los varones y las mujeres, tener las mismas oportunidades, una de las metas. Recordemos que en términos mundiales, eh, tenemos una brecha de alrededor del 30% en términos salariales. La tarea que realiza un varón, la misma tarea que realiza un varón, hay una reducción de casi el 30% y hay una brecha salarial, que es una brecha, por supuesto, que tiene que ver con un montón de valores y cultura inmersa dentro de la sociedad. Por el otro lado, también el acceso a valorizar el, la economía de servicio, de cuidado que hace la mujer en la cadena, el cuidado de los hijos, el cuidado de las personas, fundamentalmente reconocer que es un trabajo, ¿no? Por el otro lado, también el tema de promover el fortalecimiento, el empoderamiento de la mujer en el acceso a recursos eh, económicos, porque también ahí ya les voy a mostrar un slide donde se muestra cómo la mujer todavía no puede acceder a, por ejemplo, servicios financieros, estoy hablando en términos generales, ¿no? Servicios financieros o puestos claves también adecuados a la toma de decisiones dentro de las organizaciones y las empresas. También el tema del acceso a la tecnología. En la pandemia hemos visto muy todos trabajando home office, y las mujeres que se pudieron adaptar a esa situación lo hicieron, pero en términos generales la mujer tuvo muy poco acceso también al uso de la tecnología, y ahí, sin tener ese fortalecimiento, sin tener esa educación para poder virar ciertos trabajos al sector tecnológico, muchas mujeres se quedaron sin empleo. Entonces también, fundamentalmente, una de las metas es poder llevar adelante herramientas tecnológicas para el acceso a la empleabilidad. El acceso a puestos adecuados. Hay gobiernos, países que ya están implementando también leyes en relación a cupos. Esto debería transformarse también en un proceso cultural adecuado para que la mujer pueda acceder a esos puestos que quizás antes solamente accedían los varones. Acá, bueno, les traje un slide en relación a las mujeres en el trabajo, ¿no? Y bueno, notamos acá en este slide que el 61% de las mujeres trabaja en el área de servicios, el 13.5% en la industria, el 25% en la agricultura, y notamos que solamente están en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y Senadores, el 23% de las mujeres. Esto en términos generales. Por supuesto que se va modificando de acuerdo también al país y la región donde nos encontremos. En términos generales también muestra que solamente un 4% de las mujeres forman parte de la dirección general de las empresas. Acá es interesante ver esa brecha, ¿no? Y ver cómo también podemos, dentro de esta nueva economía que se plantea, empezar a encontrar esas oportunidades donde la mujer puede destacar su talento y dirección. Fundamentalmente, me llamó la atención esta estadística porque, por ejemplo, algo que realizamos también a la hora de crear este programa es que el 80 al 87% de las mujeres toma decisiones
a la hora de comprar productos o servicios, pero a la hora de generar un sistema productivo o una unidad productiva, solamente, como lo notan acá en este slide, el 4% puede acceder a esa toma de decisión. Entonces hay una brecha a cerrar. Si las mujeres compramos, ¿por qué no podemos decidir qué producir y cómo producirlo? Por otra parte, hay que tener en cuenta estos parámetros para también tener la oportunidad de empezar a cambiar el paradigma del consumo desaforado, del consumo salvaje. Es un consumo responsable y consciente, ¿no? Que tenga en cuenta estas variables ambientales y sociales. Así que veo muchas oportunidades para las mujeres y muchas oportunidades para hacer esa aceleración o transición a las economías bajas en carbono y economía circular. Bueno, ahora vamos de lleno a tocar el tema de residuos, que es lo que nos convoca hoy. Fundamentalmente tener en cuenta acá el tema de cómo está, cuál es la composición de los residuos que generamos en entornos domésticos, en el hogar, cómo es esa composición, porque esta basura que terminaba mezclada, si la analizamos, seguramente nos vamos a dar cuenta que termina siendo un recurso adecuado para poder volver a introducirlo adecuadamente a un sistema productivo. Pero planificando, ¿no? Planificando un sistema de bucle cerrado, se conoce como un sistema de bucle cerrado. Entonces lo que notamos acá es que lo que más se desperdicia por familia y por per cápita es los alimentos. En el mundo el 44% son residuos orgánicos. Después tenemos papel 17%, plástico 12%, vidrio 5% y metal 4%. Esa es la composición de los residuos que sacamos diariamente de nuestros hogares. En América Latina, en términos generales, generamos 1.200 gramos, diferente quizás a países más desarrollados, continentes más desarrollados, que pueden llegar a generar hasta 3 kilogramos por habitante, y esto va relacionado directamente también al impacto que generamos a la hora de extraer los recursos naturales de la tierra, porque hay una estadística que se llama día overshoot de la Tierra, y es cuando se agotan los recursos que la Tierra necesita o que necesitamos nosotros para poder llevar el consumo que llevamos. En el caso de Argentina, bueno, ya se agotaron en el mes de julio, y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se requieren alrededor de 4 planetas, por ejemplo, para darles un ejemplo. Entonces la Tierra no termina de regenerar los recursos que necesitamos y que consumimos, ¿no? Y por eso es necesario empezar a gestionar adecuadamente los recursos que necesitamos para poder hacer frente a los consumos de productos o servicios. Bueno, acá lo que les decía, esta es nuestra situación. Generalmente todos los productos de servicios terminan a los 6 meses en el vertedero. Generalmente son vertederos controlados. Es el panorama en América Latina. Sé que en otros países se está empezando a incursionar directamente el desterramiento de los vertederos controlados. En América Latina y particularmente en Argentina todavía convivimos con basurales a cielo abierto y vertederos controlados. En términos generales, el reciclaje es muy incipiente a nivel internacional, solamente dependiendo de la tipología de material, pero para darles un ejemplo, por ejemplo, en el tema de plástico solamente el 14% se recicla, es decir, el resto va generalmente a vertederos o termina muchas veces contaminando los mares. Acá lo notamos como, por ejemplo, se dice que en 2050 va a haber más plásticos que peces, generando un impacto también en la cadena, en este caso marina, y perjudicando de lleno a las especies marinas y por ende a la cadena alimentaria. Por otro lado, en América Latina y en varios países emergentes, el común
el común del contexto dentro de la ciudad es el recupero informal e insalubre de los materiales reciclables, generando un impacto social inadecuado, ¿no? Porque estos materiales, como lo ven en este contenedor, son provistos de manera muy insalubre porque los ciudadanos no tienen la cultura de separar adecuadamente los recursos, los materiales reciclables, y tampoco hay un ordenamiento adecuado para que este sistema sea confiable y pueda llegar directamente a los recuperadores. Acá en este slide lo que traté de demostrar fundamentalmente es que hay diferentes tipologías de materiales y que deberíamos focalizarnos a la hora también de pensar estrategias pensadas en el largo plazo. Hay 8 materiales responsables de los grandes impactos que tenemos a nivel ambiental, como puede ser, por ejemplo, el tema del acero, del aluminio, del plástico, de la madera, eh, del cemento, de los cultivos primarios y de la ganadería. Solamente estos 8 materiales son responsables del 20% de las emisiones de dióxido de carbono, el 95% del uso del agua y el 88% del uso del suelo. Estos materiales, si seguimos así consumiéndolos como los consumimos, son los responsables de gastar 400% de la capacidad de la Tierra en 2050. Sabemos que no tenemos 4 planetas, así que indudablemente tenemos que cambiar nuestra forma de consumir estos recursos. Entonces acá les traje para explicarles, como lo decía el titular, de qué se trata la economía circular versus el reciclaje. Este slide es un slide preparado también gracias al padre de la economía circular, que es Walter Stagel, que fue uno de los pensadores que creó este primer concepto de bucle cerrado. Es un concepto que tiene en cuenta una serie o un sistema donde pone en énfasis las responsabilidades de los diferentes stakeholders, de los diferentes grupos de interés. Entonces, empezamos con lo que se conoce como materia prima o átomo. Podríamos pensar, por ejemplo, si hablamos de packaging, en un packaging como el cartón, el plástico. Bueno, esto termina en un proceso productivo, y en ese proceso productivo transformado en un producto, hay un punto donde hay un desligamiento de responsabilidad por parte del productor o del que comercializa en este caso este envase, y es un punto de venta, el punto de venta donde directamente pasa este material, este recurso, esta materia prima, en este caso envase, pasa a las manos del que lo elige, en este caso del consumidor, del usuario final. Es el punto de compra donde deja de ser propietario el productor, el distribuidor, y lo traslada hacia el usuario. Entonces ahí conocemos como las estrategias de la era R, donde el usuario tiene que determinar qué hacer con ese, en este caso packaging, o si se trata de un producto, qué hacer con el producto para alargar el ciclo de vida de ese producto. Si nos compramos, por ejemplo, hablemos de un mueble, y hubo ese punto de quiebre, que es el punto de venta, ¿qué va a suceder con ese mueble? Si se va a usar por una cantidad de tiempo adecuada, y después, ¿qué va a suceder para, en este caso, maximizar el uso de ese producto o ese servicio, y alargar su ciclo de vida para ahorrar recursos? Entonces ahí, el mantener el uso de ese producto o servicio se conoce como estrategias de la era R de la economía circular, como puede ser la reparación, tanto en calidad como en cantidad de ese mueble o de ese stock, ¿no? de recursos. Ya vamos a ahondar brevemente en eso, pero después, cuando termino, digamos, el usuario decide ya que el producto muere, que finaliza su ciclo de vida, el producto muere, ya no tiene vida, se conoce como el punto de fin del ciclo de vida útil. Entonces ahí el producto muere. ¿Y qué va a pasar con ese producto?
va a entrar dentro de una era que se llama la era D, que dentro de esa era, ahí tenemos que aplicar otras estrategias de la economía circular, como son volver esa materia prima tan pura como si fuera nueva. Y ahí, fundamentalmente, si lo hacemos como lo venimos haciendo hoy, sin una planificación adecuada, nos vamos a topar con que ese material no ha sido creado para volver a ser reutilizado en el ciclo de vida final, y entonces no se va a poder reciclar. Entonces no se va a poder volver tan puro como si fuera nuevo para volverlo a introducir. Ahí es fundamentalmente empezar a trabajar con estrategias de investigación y desarrollo, y hay un montón de despolimerización, por ejemplo, es una, desacoplamiento, para, en este caso, desvincular el ligamiento de la materia prima y que puedan transformarse en otros productos y servicios y que mantengan la calidad. Bueno, espero que les haya quedado claro, cualquier duda me van consultando. Acá en este slide yo quería fundamentalmente mostrarles, es un slide donde se muestra, por ejemplo, el enfoque de mariposa, donde fue creado es un diagrama de mariposa de la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación pionera, donde pudo aglutinar a diferentes escuelas de pensamiento de la economía circular, y fundamentalmente tener en cuenta que hay dos ciclos o bucles o sistemas, el sistema técnico y el sistema biológico. El sistema técnico referido a mantener o maximizar el uso de la materia prima o mantenerlo en stock, y hay diferentes estrategias de mantenimiento de esa materia prima o de recurso en stock, como puede ser el tema del reuso. Bueno, acá ya vamos a ver en detalle, cuando más chiquito es el bucle, mucho mejor, porque termina siendo mucho más eficiente en términos económicos y en términos también de ahorro de recursos. Y sería lo que es la ala de mariposa azul, y hablando de todo el circuito técnico, ¿no? Y tenemos el circuito biológico, que imitamos a la naturaleza, porque la naturaleza no produce residuos, y podemos utilizarlo, por ejemplo, ciertos recursos orgánicos para producir, en este caso, eh, nuevos materiales químicos, nueva energía a través, por ejemplo, de procesos de biodigestión, la restauración de suelos a través de biofertilizantes, generando una agricultura también regenerativa. Bueno, acá lo que quería explicarles es el tema de este bucle, del bucle azul, de sistema cerrado, sistema técnico. Tenemos, cuanto más chiquito es el bucle, mucho más eficiente. Entonces una de las estrategias es mantener y reparar ese producto, ese servicio, en las manos del usuario y planificado por el productor eh, por el productor o empresario o empresario que quiera llevar adelante una economía circular, ¿no? Después, otra de las estrategias es la reutilización y la redistribución, la reformación o la remanufacturación, y por último, el recupero y el reciclaje. Cuanto más pequeño el círculo, menor el impacto y mayor el beneficio. Bueno, acá no me va a quedar tanto tiempo para explicarles, pero hay muchos casos de éxito en procesos de reparación. Por ejemplo, vienen apareciendo bastante en los procesos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para darles un ejemplo, hoy cuando decidimos cambiar de celular o cambiar de PC, que muchas veces ocurre a los 2 o 3 años de haber sido comprado, o muchas veces la tasa suele ser mucho más baja, eh, alrededor del 30% de lo que decidimos desechar es reparable. Pero uno de los desafíos en lo que sería la economía de la reparación, que es una de las estrategias de economía circular, es poder lograr tener la información de reparación, porque no hemos olvidado de reparar. Hay una industria
directamente desaparecida del proceso de reparación, y tampoco hay una planificación por parte de los que producen estos aparatos eléctricos y electrónicos para que sea reparable. Es decir, sufren una obsolescencia programada y no han sido creados para ser reparados, ese es el gran dilema. Pero logrando diseño de productos reparables, generamos una economía mucho más eficiente y mucho más localizada, ¿no? Localizada, y cuando hablamos de una economía local, quiere decir que no tenemos que recorrer largas distancias y por ende no generamos tantas emisiones de dióxido de carbono, que son las que provocan el cambio climático. Otra de las estrategias de la economía circular es el tema de la estrategia de generar productos y servicios reusables. Alargar el ciclo, por ejemplo, dejar de utilizar cubiertos desechables, que van a tardar miles y miles de años en desaparecer, porque la tierra no los digiere, y empezar a utilizar productos reutilizables, que puedan reutilizarse y también después por ahí se puedan también biocompostar. Entonces acá hay algunos ejemplos, como la bolsa, la típica bolsa, la lechera, la botella reutilizable, que imagínense ustedes, hagan un ejercicio en relación a eh, cuántas botellas, por ejemplo, de agua toman al año, y cuántas podrían ahorrarse, ¿no? Si utilizarían una botella reutilizable. Otra de las estrategias es el tema de la remanufacturación, que es una estrategia típicamente del sistema productivo, de cómo ha planificado este productor o productora en relación al producto o servicio. Y es sacar ciertas piezas y volverlas a reutilizar, ahorrando también recursos como agua, suelo, materia prima virgen, para poder producir nuevamente, por ejemplo, un repuesto. Y acá les quise traer un ejemplo clave a la hora de pensar en una economía circular que va más allá del reciclaje. Y es, por ejemplo, hoy les comenté en uno de los primeros slides el tema de cómo estaba compuesta los residuos domésticos que generamos todos los días, que generalmente provienen de envases o de packaging que utilizamos por el tema de la compra en supermercado de alimentos, ¿no? Entonces, en cada industria hay diferentes estrategias que son adecuadas, que tienen que ver con plantear una economía circular. Entonces, acá les quise traer un ejemplo de la industria de packaging. La estrategia número 1 sería repensar si es necesario el packaging. Repienso si es necesario utilizar, por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema del packaging, por ejemplo, para envolver fruta y verdura. ¿No les parece como estúpido utilizar nuevamente plástico cuando ya la fruta y la verdura tiene un packaging natural? Entonces, es necesario utilizar packaging para la fruta y la verdura. Entonces, por ejemplo, han empezado a aparecer, seguramente muchos nos conocen, el tema de detergentes sólidos, champú sólido, porque han repensado el tema si es necesario o no el packaging, porque a la hora de plantear un packaging también la empresa, el emprendimiento, tiene que plantear la estrategia de cómo va a recuperar ese packaging, porque si no está planteada esa estrategia, quiere decir que seguimos en la economía lineal. Tiene que haber una planificación de cómo se va a rescatar ese material y cómo se va a tratar para que no siga contaminando, ¿no? Esa responsabilidad extendida. Después, otra de las estrategias del packaging es renovar los materiales. Es necesario que todo sea de plástico, es necesario que todo sea de cartón, quizá aparecen otros materiales que pueden ser más interesantes a la hora de generar un impacto positivo. El tema de reuso, hay muchos modelos de negocio planteando el retorno, en este caso también el relleno, directamente los usuarios llevan su envase para poder ser rellenado, ya sea de alimentos, están apareciendo muchas tiendas a granel, pero también acompañado con esta responsabilidad del usuario, ¿no? De utilizar un envase reutilizable.
Y por último, la estrategia así de reciclaje, donde me hago cargo como productor, productora, me hago cargo de ese material o de ese packaging que voy a lanzar al mercado. No lo dejo librado al azar de que se haga cargo solamente el municipio, que se haga cargo solamente el usuario o el consumidor. Entonces hay una serie de estrategias para plantear a la hora de pensar un packaging dentro de la economía circular. Acá les quiero dejar algunas de las oportunidades que nos trae la economía circular, estas oportunidades que llevaría bastante tiempo profundizarlas, pero este es un pantallazo inicial. El tema de plantear un suministro circular, plantear la materialidad del producto, del servicio, que sea renovable, que sea biodegradable, que sea reciclable, que sea saludable, es clave también a la hora de producir, porque muchas veces solamente tildando de es reciclable, decimos que estamos dentro de la economía circular y estamos muy equivocados. Tenemos que ir más allá de eso y empezar a ver qué materiales eh, son renovables, qué materiales no lo son, hacer un análisis crítico. Recuperar recursos, por ejemplo, recuperar energía, es fundamental también optimizar el uso de la energía. De nada nos sirve tener una producción producida con una materia de energía limpia si directamente despilfarramos esa energía. Eh, Ahí es fundamental tener una cultura de eficiencia, ¿no? De ahorro energético. Alargar el ciclo de vida del producto sería extender tanto el producto como la materialidad, el componente, utilizando las estrategias de reparación, renovación, reventa de segunda mano. Esto, por ejemplo, dentro de la industria de la indumentaria es clave. Ahí empiezan a aparecer otras estrategias de la economía circular, como plantear modelos por suscripción o upcycling, compartir plataformas. También estamos en la era del uso de las aplicaciones y el uso de estar más vinculados y conectados con aplicaciones hacen que podamos trasladar el hecho de consumir un producto para solamente potenciar el uso de ese producto o de ese servicio. Pasar de producto a servicio, esto es prioritario también porque muchas veces hay productos que solamente, por ejemplo, se me viene a la mente el tema del uso de los autos, el uso de los lavarropas, que realmente queremos tener la propiedad de esos productos o necesitamos el uso, necesitamos movernos, necesitamos lavar nuestra ropa, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces esa lectura también la tiene que hacer el productor y empiezan a aparecer entonces una transición hacia modelos de mantenimiento, modelos de servicio, donde ya no necesitas tener la instalación, por ejemplo, de luces LED, sino necesitas el mantenimiento de esa luces LED para el edificio, y están empezando muchas compañías a incursionar a pasar de ofrecer un producto a ofrecer un servicio. Y no quería, estas serían algunas de las oportunidades que nos ofrece la economía circular, por supuesto que hay muchas más, pero bueno, dentro de la Fundación para el Desarrollo Sostenible, nosotros ya hace casi 2 años venimos incursionando en lo que es trabajar en la cultura de la separación diferenciada en origen. ¿Por qué? Porque nos parece clave, por lo menos en Argentina lo hemos notado, que si el usuario no hace un clic de qué es lo que está generando, de qué es lo que le molesta, y en este caso les molesta la basura, no empieza a tener en cuenta las otras variables que deberían aplicarse primero, que el reciclaje. El reciclaje es el último eslabón, es la última estrategia de la economía circular, y hoy el reciclaje que hacemos es un infraciclaje, no es un reciclaje preparado por el productor o la industria, es un reciclaje que muchas veces se hace de muy mala calidad, como también lo hice notar en los slides de recuperar de manera muy insalubre.
Entonces el reciclaje tiene que estar planificado. Y hoy las industrias no planifican el reciclaje, no planifican cuál va a ser ese ciclo de vida. Pero nosotros quisimos empezar a hacer pilotos en relación a la separación diferenciada y trabajar fuertemente en consumir más responsablemente los productos y servicios. Y para ello, en América Latina, como lo saben, hay muchos recicladores, recuperadores urbanos, y decidimos trabajar conjuntamente con ellos para hacer una trazabilidad del material reciclable y recuperar materiales de alta calidad, no recuperar materiales de manera insalubre. Entonces, por eso incursionamos en lo que sería reciclaje biológico y reciclaje técnico. En el reciclaje técnico, fundamentalmente, tiene que tener en cuenta que hay toda una serie de procesos, ¿no? Para poder volver esa materia de la era de la materia prima tan pura como si fuera nueva. Entonces, un sistema complejo para que vuelva a ser una materia prima adecuada para que la industria lo pueda. Independientemente de todo, hoy se recicla, se recicla papel, se recicla cartón, se recicla vidrio, se recicla plásticos. Hay ciertas variedades de plásticos que tiene una industria más madura y hay otros materiales plásticos como los flexibles que todavía no tienen salida porque justamente no han sido creados para ser reciclados. Así que bueno, este slide es un resumen de cómo es el proceso. Empieza por la separación, el acopio, el acondicionamiento del material, eh, el enfardamiento, la transformación en materia prima, como puede ser por ejemplo los pellets, en el caso de plástico, para volver a hacer productos y volver a introducirse en matricerías para que vuelvan a hacer productos, o pulpa de papel para volver a hacer papel o cartón. Bueno, ahora les dejo un videíto, ya creo que estamos desfasados de tiempo, les dejo acá mis datos también, cualquier duda o consulta me pueden ir dejando sus comentarios, me pueden seguir también en las redes sociales, me encuentran como Elga Velázquez, y ahí me hacen las consultas que tengan. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, y creo que está ahí Moni. ¿Estás ahí, Moni? Acá estoy escuchando atentamente. Qué interesante. Bueno, nos queda poquito tiempo y son muchas las preguntas. Quizás tengamos que extender hacia otro webinar. Si querés, Eh, tenemos unos 15 minutos más, no hay problema. sí, sí, igualmente creo que es un tema muy amplio y amerita por ahí quizás profundizar en algunos temas puntuales y en función de las dudas que vaya teniendo la gente, quizás podamos tener otra oportunidad de intercambio. Pero vamos a arrancar por el principio, cortito, porque apremia el tiempo. ¿Cómo nace tu trayectoria hacia la sustentabilidad? ¿Cómo nace la fundación en estos temas? Que bueno, justamente es Fundación para el Desarrollo Sustentable. Bueno, muchas gracias, Moni, por hacerme esa pregunta. Mi incursión en todo lo que es el impacto ambiental es desde niña. Creo que los que venimos de una generación más como consciente en el uso de recursos, en mi caso, vengo de una provincia donde hay mucha escasez, vengo de la provincia de Jujuy, que es el norte de Argentina. Si es que tienen la oportunidad, se las recomiendo. Ahí generalmente, para que se den una idea, en el norte de Argentina, para que conseguir que un alimento te crezca es un milagro. Por eso se conoce mucho el tema de los rituales de la Pachamama. Se respeta mucho a la naturaleza, a la madre naturaleza, y se tiene ese respeto y hay como una idiosincrasia de respeto. Y eso me llevó a que tenga en cuenta el impacto ambiental que estábamos generando. Por supuesto que yo me lo tomé muy en serio, ¿no? Porque en mi casa desde chica fue el tema de la naturaleza, de las plantas, de la separación diferenciada, de indagar también, en esa época no se hablaba de sustentabilidad, de indagar cómo estaba el mundo en esto. Desde niña me interesó esa cuestión.
Y cuando me vine a estudiar a Córdoba, me di con el tema de el ecosistema, en este caso vulnerado, ¿no? Como son los recuperadores urbanos que trabajan en la intemperie y en la calle. Una vez me crucé con un padre y un niño recuperando materiales a la intemperie en los contenedores, que hoy lo van a seguir viendo, hoy lo sigo viendo y me sigue moviendo todo, ¿no? De que existan seres humanos, en este caso excluidos del sistema laboral, haciendo este recupero para poder sobrevivir diariamente y poder generar un ingreso diario a sus familias. Entonces empecé a estudiar el proceso de reciclaje, entender un poco qué hacían con estos materiales, y también estaba muy ligado al impacto ambiental, aunque quizás ellos lo hacían por una necesidad y estaban haciendo un ahorro, en este caso, de materia prima. Y ahí fui donde a lo largo de los años fui trabajando en todo lo que es la concientización ambiental en las escuelas, y con el tiempo traje Green Drinks, ya hace 9 años, para generar un ecosistema en Córdoba de vinculación y de poder potenciar una ciudad mucho más limpia, mucho más saludable. Y de ahí, de este equipo de voluntarios que venimos incursionando en todo lo que es disertaciones, espacios de diálogo, decidimos crear la Fundación para el Desarrollo Sostenible para poder llegar con proyectos, iniciativas a la comunidad, ¿no? Hacer esta transformación que necesitamos en todo nuestro entorno, sea en nuestros barrios, sea en nuestras empresas, sea en nuestras universidades, en nuestras organizaciones, en nuestra vida también, porque hay un cambio de vida, de un estilo de vida que es mucho más, que tiene que tener en cuenta el impacto ambiental, social, económico, y que después cuando se plantea la Agenda 2030 era todo lo que muchos estábamos trabajando. La Agenda 2030 que viene a potenciar, a generar una luz, una hoja de ruta, es algo que muchas organizaciones, muchos ciudadanos ya veníamos trabajando, y que hoy, bueno, se empieza como a incursionar de manera más sofisticada y también de manera más profunda. Qué bueno, qué interesante. Bueno, entonces es cierto que tenés mucho conocimiento del tema y me surgen varias preguntas, por ahí con algunas con el sombrero de sustentable y otras desde una vereda quizás donde debe haber mucha gente que todavía no está muy metida en el tema, no separa la basura, como que por ahí quizás no entienda demasiado el tema, pero vamos a arrancar con algunas relacionadas con el reciclaje. ¿Es un negocio rentable? No sé, en Argentina, a nivel América, a nivel mundial. Bueno, te comento, Moni, en el caso de Argentina puntualmente, hoy los recuperadores urbanos lo hacen, como lo dije, de manera muy informal y porque no les queda otra, ¿no? Están excluidos del mercado laboral. Y para ganar algo de dinero, recuperan este material. Cuando se habla me ha tocado hablar con los gerentes de grandes compañías, y estoy hablando de una economía de escala, ¿no? Y generalmente ellos te dicen, ¿dónde está el negocio? Y el negocio seguramente está en el procesamiento de la materia prima ya acondicionada. Hoy, si hacemos una mirada crítica, van a ver a los recuperadores urbanos trabajando de manera muy informal, de manera también, no es que les sobre el dinero, y no les cierra tampoco la ecuación, eh, ni en Argentina ni en América Latina. Entonces ahí entra a jugar el rol también del Estado, ¿no? Entonces el rol del Estado es muchas veces subsidiar el salario de los recuperadores urbanos. Pero lo que aspiramos, por lo menos lo que yo aspiro desde mi visión, es que esto pueda tener una madurez. En el mundo se habla de que el reciclaje pueda tener un estado de madurez adecuado, porque estadísticamente hemos fracasado, ¿no? No se recupera tanto
se recicla menos del 20%, 25%, de acuerdo al país, del packaging que generamos, y ahí hay mucho por trabajar, en el tema de leyes, en el tema de responsabilidad, en el tema de la cultura. Entonces, para que sea un negocio rentable, tenemos que empezar a trabajar todas estas variables. Hoy no es rentable porque no cierran los números, ¿no? No cierran los números de la logística inversa, no cierran los números de los salarios adecuados que deberían tener los que procedimentan a este material. Eso por una parte. Después cuando ya llega a la industria, quizás ahí ya empiezan a cerrar los números porque se automatiza mucho el procesamiento de la materia prima. Me ha tocado en alguna ocasión visitar plantas, por ejemplo, de reciclaje de PET, que era todo automatizado. Las maquinarias trabajando las 24 horas y todo automatizado, pero también con bajo personal. Muy poco personal, quizás cuando uno va a visitar una cooperativa va a ver 30, 40 recuperadores urbanos tratando de recuperar la materia prima, y cuando va a haber una industria, eso se achica capaz a 5 o 6 personas trabajando en la industria, ¿no? Entonces también ahí hay que empezar, por eso digo, hoy era reciclaje versus economía circular, porque el reciclaje en términos generales, si vamos a comparar con las otras estrategias de la economía circular, seguramente va a quedar en una ecuación floja, porque va a ser mucho más ineficiente reciclar que entrar adentro de una industria del reacondicionamiento o de la reparación. Entonces también es un poco para pensar y hacer evolucionar estas otras estrategias, ¿no? Que son realmente oportunidades que tiene en este caso el planeta para hacer también una transición a la empleabilidad verde. Cierto, interesante. Escuché en alguna entrevista que empezamos a reciclar tarde y que ya como que hay demasiada basura. Entonces como que es inminente empezar a pensar e implementar modelos de economía circular. En el mientras tanto, obviamente el reciclaje tiene que ampliarse y tiene que empezar a ser responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, empresarios y gobierno. Pero una pregunta como ciudadana que se me ocurre, ¿no? Cuando decías las condiciones de los recirculadores urbanos. Si yo pienso que hoy, ponele, haya ciudades que reciclan el 40%, el 50%, ese 40 o 50% no va a los vertederos o no son procesados o levantados de cada domicilio por el municipio. Quiere decir que habría como que redujeron gastos desde el municipio porque tienen menos personal o menos transporte, en 40% menos. Eso no se destina directamente, no se puede destinar directamente a esta gente. No, porque hoy voy a hablar puntualmente de Argentina y voy a también esbozar un poco lo que está sucediendo, por ejemplo, en Perú, en Chile, en Colombia. Fundamentalmente, si no cambiamos las reglas de juego, esta ecuación no va a cerrar. Porque todavía en Argentina no existe una ley de responsabilidad extendida al productor. Este slide que me gustaría que vuelvan a repasar, donde yo explico la era R y la era D, que bien lo explica el padre de la economía circular, que es el desligamiento de responsabilidades, ¿no? El productor le desliga la responsabilidad al usuario, y entonces en ese desligamiento se desliga de la propiedad. El responsable es el usuario, el que compró el producto o el servicio, de qué es lo que va a pasar con su vida de ese producto o ese servicio. Entonces, ahí lo que pasa es que no hay una responsabilidad por parte del productor de qué va a pasar con esa vida. Y eso es lo que está pasando, que al desvincularse y que el usuario se haga cargo de eso, el usuario también hace lo mismo. Se desvincula, directamente le delega esa responsabilidad al municipio. ¿Y cómo lo hace? Pagando un impuesto y diciéndole al municipio: quiero que me saquen la basura del metro cuadrado donde vivo, porque no me gusta tener basura acá. Entonces
el municipio, ¿qué hace con ese impuesto o esa tasa? Lo lleva al vertedero. Y contrata en este caso una logística para, le paga a una empresa o capaz que lo pueda hacer él con su servicio y lleva al vertedero o al basurero a cielo abierto. Es decir, nosotros pagamos para que esa basura vaya al vertedero. En Argentina no, en términos generales, hay muy pocas ciudades que están aplicando el tema de la separación diferencial. Si bien la conciencia ha crecido, vayamos a los números más gruesos, ¿no? Y yo quiero que piensen ustedes, por ejemplo, si viven en la ciudad y que se fijen los contenedores si adecuadamente están provistos en una separación limpia y seca. Seguramente que la respuesta va a ser no, porque no hay un circuito, en este caso no hay una multa, no hay un incentivo para que se dé en el 90% de los casos. Entonces, por ende, todo pasa al vertedero y hay un desligamiento de responsabilidades. Tenemos que empezar a ordenarnos. Y ordenarnos conlleva un cambio cultural también. Porque si la gente no entiende que hay que separar adecuadamente los materiales reciclables, que hay una cadena de valor por detrás, que ese material tiene un valor para la industria, que si lo organizamos adecuadamente podemos bajar los costos. Bueno, si no entendemos todo ese proceso, por supuesto que no va a ser rentable ni adecuado en este caso, para los que viven de esto, ¿no? Por eso en el Hub Recircular lo que tratamos de hacer es esa conexión directamente con el vecino, con los recuperadores urbanos y hacer una trazabilidad transparente. Por supuesto, acompañados de voluntarios, voluntarias que deciden potenciar y sensibilizar sobre el consumo que tenemos y también sobre el control del material que vamos a entregarle al recuperador urbano. Hay mucho por hacer, mucho trabajo en tema de educación, mucho trabajo en tema de leyes, mucho trabajo en tema de ecodiseño por parte de las empresas, porque también si la empresa no se hace cargo, no genera un mapa de apoyo a los recuperadores urbanos o a las empresas que están recuperando, también esto no va a cerrar la ecuación. Hoy en muchos lugares está cerrando gracias a la voluntad de los ciudadanos que deciden también vuelven a pagar un sistema de suscripción para que ese material termine en la mano de los recuperadores urbanos. Pasa muchísimo eso, hay muchísimas aplicaciones que vienen apareciendo, pero bueno, ya pagamos un impuesto, ya pagamos el producto, lo pagamos cuando vamos a comprar y estamos volviendo a pedir que paguemos para, para tener un destino sustentable. Me parece que tenemos que organizarnos. Si vamos a pagar por eso, que sea eh, realmente adecuado y que veamos una trazabilidad transparente y que sean reglas de juego donde todos podamos también controlar. En los países que está funcionando, esto se nota en los KPI, se nota en los indicadores, se nota en las industrias que van apareciendo. Entonces, ahí también es clave, ¿no? El procesamiento de esta materia prima, generar valor agregado, generar nuevos productos, y tener en cuenta fundamentalmente, que es algo que yo no veo, es el plantear la planificación del producto y servicio. Porque ahí se habla muchísimo del reciclaje, que es la externalidad negativa que generó la economía lineal. Hay como una tendencia, bueno, separo, pero bueno, exijamos a las marcas, a las empresas que diseñen el producto de otra manera. Apoyemos a los emprendedores, emprendedoras que están trabajando con este nuevo ADN. Súper interesante, sí. Mucha educación. Por suerte, un tema que está de moda, pero por ahí poniéndome en la vereda enfrente y pensando un poquito en lo que fue toda una época de productos de obsolescencia programada y que realmente ahora estamos pidiendo lo contrario, ¿no? Que sean productos durables. La obsolescencia programada se hizo justamente para el consumo y que la gente consuma y que descarte y vuelva a consumir. Y se suponía que eso implicaba un crecimiento económico de los países.
Entonces, Tenés razón, Moni. si no soy Muy tan buen conflicto. sustentable, puedo retrucarte, decirle, bueno, pero si vos me decís que rehúse, hay gente que no vende y se queda sin trabajo. Claro, ahí lo que tenemos que es desacoplar el tema del uso de recursos con el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la industria. Muchas veces queremos meter todo en una sola bolsa y el ejemplo que vos me estás dando está bien. Depende de qué industria, porque muchas industrias, por ejemplo, hoy la uberización, el compartir el auto, las aplicaciones están ganando más dinero que la venta de autos mismas. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a todo un recambio también tecnológico, una revolución tecnológica que hace que podamos interconectar y utilicemos, en este caso, el vehículo cuando lo necesitamos. También el tema, por ejemplo, de compartir todo el tema de las aplicaciones que empiezan a aparecer, el Booking, Airbnb, todas estas aplicaciones de compartir, ¿no? De una economía colaborativa, no es necesario, por eso también el desacoplar, el ser propietario de ese producto, de ese servicio, a pasar a ser un servicio mismo. Entonces también ahí hay que ver en qué industria me posiciono y qué estrategia puedo aplicar. Por supuesto que puede pasar que si dejo de consumir este producto o este servicio, capaz que se disminuye, en este caso, el uso de mano de obra. Pero puede pasar también que aparezca una nueva industria y que lo que pasa es que también hay una resistencia a poder aprender otras habilidades. Esto que yo les decía hoy, los productos no se, hay una estadística que dice que hay muy pocos reparadores y técnicos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la cultura de la reparación. Y si no hay un personal capacitado para la reparación, por supuesto no va a aparecer esa industria, va a ser muy incipiente. Y vamos a seguir diciendo que ese celular no es reparable, porque no lo vamos a poder reparar, no va a haber ningún técnico que lo repara adecuadamente, porque no conoce, no hay una industria que planifique para que sea reparable. Pero también estadísticamente hay que ver que le estamos pidiendo mucho al planeta, porque los recursos ya no son ilimitados como se creía antes. Hoy la población empieza a crecer aceleradamente, ya en octubre creo que llegamos a los 8.500 millones de habitantes, y esto se va a duplicar para el 2050, casi se va a duplicar. Imagínense todas esas personas queriendo vivir como vivimos hoy. Ya hoy estamos necesitando 1.7 planetas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Como les mencioné ahí, 4 planetas. No existen esos 4 planetas. Indudablemente tenemos que hacer el cambio de estilo de vida, y el consumo y la producción tiene que ser diferente. Y volviendo a ponerme el sombrero de sustentable, obviamente totalmente de acuerdo. Y también nos cuesta a veces los cambios y empezar a ser un poco creativos, ¿no? Porque eh, el miedo a perder el trabajo, porque vienen tecnologías nuevas y sin embargo, como dijiste vos, hay nuevas profesiones. De hecho, escuchando uno de estos episodios de webinars, viendo las energías renovables, creo que hay un campo de acción enorme para nuevas profesiones que van a ser requeridas. Y así es como fuimos evolucionando, que se termina algún tipo de actividad, sin embargo, hay nuevos espacios. El tema es permitirnos ese cambio. Sí, y lo vimos, Moni, en todo lo que fue la pandemia. La pandemia nos trajo aparejado que somos muy versátiles, que esa idea que teníamos bueno, nos va a costar. Si vino una pandemia y nos exigió la utilización de nuevas tecnologías, y lo pudo hacer hasta el abuelo, que vos decías, ¿cómo un abuelo va a estar, mi abuelo va a estar con la tecnología? Y lo hizo.
Sí, Y tal cual, porque somos hijos de rigor a veces, y como decís vos, hay que empezar a actuar ahora, porque cuando seamos más gente viviendo en este planeta con cada vez menos recursos, sí o sí lo tenemos que hacer, así que si se puede trabajar en forma metódica, ordenada, estaría muy, muy bueno. Y y no fundamentalmente quisiera, lograr el triple impacto, ¿no, Moni? Porque también es cierto, eh, el impacto económico también es importante y hay que modelar ese negocio para que sea, que pueda cerrar la ecuación de tener tal ese cual. impacto ambiental, social y también la sostenibilidad económica. Porque es cierto que involucrar, porque siempre yo que vengo de la rama económica, las empresas siempre se priorizaban la rentabilidad. Hoy se tiene que priorizar la rentabilidad y el impacto social y ambiental. Entonces ahí, medir eso también es una transición para las empresas y un aprendizaje nuevo, ¿no? Pero eso no quiere decir que si vamos por el impacto ambiental y social, dejemos de ser económicamente viables. A eso voy. Sí, no, tal cual. Es aprender y aprender. Eh, Quiero pasar a un tema que vos mencionaste cuando hablaste de igualdad de géneros y las oportunidades y qué lugar está ocupando la mujer. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Qué dicen las estadísticas, más allá de los números duros, que quizás mostraste algo puntual? Es llamativo el tema de que la mayoría de las mujeres estén en las áreas de servicio. Y bueno, interesante ver esos números. Contanos un poquito de eso. Mira, yo he visto que las mujeres, me llamó mucho la atención esta estadística, igual que creo que a todos, eh, que la mujer se dedique al servicio y al cuidado, no me sorprendió porque es algo que lo vemos, ¿no? Nos pasó también en la pandemia que he leído algunos informes que la mujer tuvo que trabajar 4 o 5 veces más, porque tenía que cuidar a los hijos, tenía que cuidar a los abuelos, tenía que cuidar a sus padres, tenía que cuidar. Y tuvimos que trabajar 4 o 5 veces más. Y no me sorprende que tengamos esa habilidad para estar en la industria del servicio. Y cuando visito temas, por ejemplo, de comedores en las comunidades vulnerabilizadas, cuando visito mujeres tratando de sacar adelante, como somos en la misma Fundación para el Desarrollo Sostenible, que hay el recircular, el 90% son mujeres, tratando de educar a los ciudadanos para que hagan esta transición. Entonces no me sorprende por ese lado, ¿no? Sí me sorprende en la parte del impacto y oportunidad que deberíamos tener en relación a esta industria, ¿no? Eso es fundamental y también ahí lo mismo, hace falta muchos marcos adecuados, legales, por parte del Estado, por parte de las empresas, es fundamental para que la mujer pueda fortalecer su talento y tener esa igualdad de oportunidades, fundamentalmente porque es también una cuestión cultural, muchas veces la mujer es muy perfeccionista, porque culturalmente está hecho así, y nos cuesta equivocarnos, nos cuesta animarnos, diferente quizás a la cultura del varón, que directamente va por lo más y listo. Si se equivoca en el camino, se equivocó. En cambio, las mujeres siempre nos ponemos el que tiene que estar perfecto. Entonces tenemos que también empezar, yo creo ahí las mujeres que ejercemos el rol de madres, el rol de educadoras, también incentivar esto, ¿no? Que es cultural, para que las mujeres podamos destacarnos, porque ya tenemos todo ese talento, nada más que está dormido, dormido por cuestiones muchas veces de industria, muchas veces de que no hay una regla, no hay un mecanismo. Entonces, tenemos que potenciar todo eso y ya lo vimos en el anterior webinar,
que Ethel nos contaba cómo fue esa transición de, por ejemplo, en un sector típico de varones, poner una mujer les parecía típico, pero que se logró y que perdieron ese miedo, que la industria perdió el miedo y se logró, y quizás lograr una cultura más diversa, creativa, los llevó a potenciar la productividad, potenciar el detalle, potenciar la sostenibilidad. Entonces las mujeres también vemos quizás otras cosas que los hombres no ven. Y se trata de eso, ¿no? De generar una cultura más innovativa, más creativa, para hacer frente a esos desafíos que tenemos. Y tenemos que perder el miedo a poder involucrarnos en esas industrias. La ciencia y la tecnología también es otra de las estadísticas que vemos que las mujeres están poco involucradas, y se trata también de enseñar a nuestras niñas, de enseñar en las escuelas, que por qué no visualizarse como ingeniera, por qué no visualizarse como científica, por qué no visualizarse como constructora. Entonces, son estereotipos que tenemos en la mente y en la cultura. Sí, sí, venimos de una cultura bastante machista, tanto los hombres como las mismas mujeres, como madres también vamos transmitiendo una cultura machista y hay que ir derribándola de a poquito, que creo que se está logrando. Y después también, fundamentalmente, el compartir actividades, porque para los varones también es un aprendizaje nuevo el compartir actividades. Y también es igualdad de género, ¿no? Porque ahí justamente hablábamos muchísimo con que muchas veces se hace énfasis en los derechos que no tienen las mujeres, y también hay muchos derechos que los varones los dejan ahí, silenciados, como por ejemplo el tema de tener una licencia por paternidad, de poder disfrutar más de sus hijos, el tema de poder trabajar activamente en la crianza de los niños y niñas. Entonces, también hay mucha vulnerabilización por parte de los derechos de los padres. Queremos que se involucren, pero tampoco hay normas adecuadas para ese involucramiento. Sí, tal cual, mucho, mucho que resolver, pero creo que vamos por buen camino. Y según escuché algunas estadísticas, como que la mujer es un poco más amigable con la sustentabilidad, con todo lo que es el cuidado, con lo que vimos que se dedica más a actividades de servicio. Entonces esto como reflexión final quizás me haga pensar que hay volviendo al tema que nos trajo hoy, el reciclaje versus economía circular, creo que hay una gran oportunidad para las mujeres en este campo. Empezar a rediseñar eh, Mirá, el Moni, ecodiseño. eh, muchas veces la sustentabilidad creo que hoy está potenciada gracias a la creatividad y el talento de la mujer. Lo veo, y nos ha pasado ahora también en todo el diseño de este programa, mujeres gerenciando la sustentabilidad y derribando barreras, ¿no? Porque no es nada fácil trabajar en forma transversal en una empresa, en una organización, y trabajar con toda la cultura, porque acá es trabajar con toda la cultura, con todas las personas que están dentro de la institución o dentro de la empresa, para que realmente haya ese cambio y que podamos ser creativos a la hora de plantear soluciones, ya sea en el producto o servicio que vayamos a proponer, o sea también en la solución que queremos brindar a la comunidad o el trabajo que queramos dar a los diferentes grupos de interés, responder. Y la mujer muchas veces una crisis no la, digamos, no la deja callar. Las crisis generalmente son una oportunidad para la mujer para poder salir adelante. No conozco mujer que en una crisis eh, se quede, se quede ahí, digamos, como inerte. Siempre, por ejemplo, en la industria del reciclaje veo mucho que las mujeres organizan no solamente la parte de sensibilización, ¿no? También la parte de, de acondicionamiento del material,
Por ejemplo, las 3 cooperativas, 4 que apoyamos, están dirigidas por mujeres, son las que organizan los sistemas, son las que potencian, las que brindan también las recomendaciones. Entonces, sí está invisibilizado el tema del rol de la mujer, pero la mujer trabaja, trabaja, trabaja y no se visibiliza ese trabajo. Tenemos que también visibilizar que las mujeres están haciendo ese proceso, que están dirigiendo, que están organizando, que se están destacando para también potenciar el trabajo de otras mujeres. Qué bueno, Elga. Bueno, creo que nos hemos excedido un poco, pero bien valió la pena. A mí me gustaría como cierre para que vos después puedas decir tus palabras, pero sí como agradecimiento recordar que recibiste el año pasado, fuiste elegida como abanderada 2021 y quisiera compartirles un pequeñito video. No les robamos mucho más tiempo, dura un poquito más de 2 minutos y luego le damos la palabra a Elga para cerrar este tercer webinar. Gracias, Moni. Cuando camino en los lugares, los barrios vulnerables, siento que estamos desconectados como seres humanos y entonces hay mucha gente que termina sin oportunidades. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué trajeron? Gracias por venir. Gracias a esta campaña los vecinos pueden aprender a separar correctamente los materiales reciclables, materiales limpios y secos. Se acercan a diferentes puntos de la ciudad, actualmente 11 puntos estamos en la ciudad y trabajando más de 60 voluntarios. Y la campaña lo que hace es ser un punto de conexión entre los vecinos y los recuperadores urbanos. Ayudar cada uno con lo suyo, ¿no? Ponerse granito de arena. Y las burbujitas grandes. Actualmente estamos trabajando con 3 cooperativas integradas por más de 90 miembros y detrás de esos miembros hay una historia de vida. Somos una de las cooperativas más chicas, no tenemos techo, no tenemos herramientas para el trabajo, todo lo hacemos manual. Con las cooperativas se organizan, se empiezan a posicionar de otra manera también en la sociedad. Entonces el trabajo que está haciendo él es de marcar su diferencia y que la gente aprenda a respetar el trabajo que hacen. Yo la veo una persona noble, porque muy poca gente te hace eso, que puede ayudarte a salir adelante. O sea, la camioneta que nosotros hoy utilizamos se lo debemos a Elga, que con su trabajo comunitario acá en la favela nos ayudó bastante. Y traerlo, y a su vez vemos que otros se benefician con eso, me parece que se cierra el círculo y nos incentiva mucho más. Son importantes para todos, porque nosotros somos los que cuidamos el ambiente, entonces es bueno que desde casa nos ayuden y nos cuiden. Es muy importante empezar a consumir y a producir pensando en ese impacto que generamos y a partir de eso empezar a construir también el metro cuadrado que queremos, el barrio que queremos. Es una cuestión de autoaprendizaje y de efectivamente visibilizar qué mundo queremos dejar también a nuestros hijos. Bueno, Elga, no solo agradecerte tu participación en esta disertación que fue espectacular, sino agradecerte por lo que haces en el día a día. Muchas gracias, Moni, muchas gracias a todas las mujeres que nos están viendo, a toda la comunidad también que se interesa por este programa. Y quería agradecerte también a vos por haberme postulado a este premio Abanderados. Ya pasó un año increíble y que podamos seguir potenciando esta campaña, hacer esa transición hacia una cultura mucho más responsable y que hayamos logrado este caso exitoso
en Argentina y que se puede, digamos, lograr derribar también las barreras que estaban muy marcadas por parte de los ciudadanos y por parte de los recuperadores urbanos, de decir que los ciudadanos eran indiferentes, y por parte de los ciudadanos decir que no existe ningún lugar donde llevar los materiales reciclables y que es confiable. Nosotros derribamos esa barrera, propusimos este mecanismo y logramos ya recuperar más de 50 toneladas de materiales que podrían haber terminado en el vertedero, con el trabajo de un montón de voluntarios que se suman a este programa para poder enseñar a los vecinos, y más de 1000 familias que también se han sumado mes a mes a dejar los materiales reciclables, a moverse, a no quedarse en su casa desmotivados o pensando que el gobierno les tenga que solucionar determinada cuestión, sino que ellos mismos generaron un rol activo y no se quedaron en el molde y dijeron: sí, me voy a mover, me voy a ir un sábado a dejar mis materiales reciclables. Eso habla muy bien, y yo creo que vamos bien por buen camino, y que ahora con la llegada también de esta campaña en las escuelas, lo vemos, que hay muchos educadores trabajando fuertemente en este cambio cultural, y, y sabemos que vamos hacia eso, ¿no? Hacia un consumo y una producción mucho más responsable, y que tenemos que empezar a educar a la gente, y teniendo esas herramientas yo creo que el cambio, la transición a esta economía circular va a ser potenciada, y se van a empezar a generar más puestos de trabajo para que podamos vivir no solamente en armonía con la naturaleza, sino con una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias, y recuerden, para seguir las próximas novedades de este ciclo de webinar, activar la campanita, suscribirse. También tenemos un chat donde pueden seguir las novedades. Hemos abierto una comunidad en Telegram. Seguramente que en descripción van a ver el link, y también van a poder recibir las novedades a lo largo del ciclo. Y después también el tema de los programas y recursos que vamos a estar lanzando para seguir potenciando y fortaleciendo las capacidades de las mujeres que quieran llevar adelante, ya sea un emprendimiento o tengan que hacer una transición en su organización en relación a los